Vamos a hablar de el ébola. El ébola es el tema que tiene a todo el mundo en zozobra en los últimos 2 o 3 meses, aunque en África hace mucho tiempo ya, pero la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado esta epidemia a nivel mundial como el gran peligro, la gran amenaza, sobre todo para los países occidentales que estamos tan lejos y tan despreocupados de este tipo de cosas que pensamos que se mantienen solamente aislados en los focos originales. Sin embargo, hemos visto con el paso de las semanas como poco a poco gente se ha ido contagiando en diferentes lugares del mundo. Nos hemos preguntado si República Dominicana está preparada para un posible caso o, no lo quiera Dios, una posible epidemia, un brote epidémico. Y esa pregunta angustia a los dominicanos. En el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública dio una rueda de prensa dando la información anunciando ciertos preparativos o medidas de emergencia en el caso de que aquí entrase algún caso. Vamos a ver primero de qué estamos hablando y cuáles son las posibilidades reales, y vamos a discutir en esta mesa en qué condiciones estamos, sabiendo que hoy día el mismo Ministerio de la Salud Pública está siendo tan cuestionada. Vamos a ver. Este segmento llega a ustedes gracias a ARS Humano. El virus del ébola fue detectado por primera vez en el año 1976 en el Congo y Sudán, cuando esta nueva y extraña enfermedad infecciosa mató a 430 personas. El mundo enfrenta en este momento el peor brote de ébola de las últimas 4 décadas. Según la Organización Mundial de la Salud, ya van casi 5.000 muertos, localizados sobre todo en 3 países africanos: Liberia, Guinea y Sierra Leona. Han sido personas que estuvieron en estos países quienes además han llevado el virus a otras naciones como Estados Unidos, España y Alemania, y los primeros contagios fuera del continente africano han sido precisamente a personal de salud que ha trabajado con estos enfermos. Lo mismo ha ocurrido con médicos enviados a ayudar en las zonas más afectadas. La ONG Médicos Sin Fronteras informó que de 16 doctores enviados a África a tratar enfermos de ébola, 9 han fallecido. Este precisamente es el gran temor del mundo: la alta tasa de mortalidad del virus, que en la mayoría de los casos se encuentra por encima del 50%. A esto se suma que todavía la ciencia no tiene una vacuna contra esta terrible enfermedad. Por eso, ante esta amenaza, los países han empezado a tomar medidas para evitar que el virus entre a sus territorios. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana? ¿Está nuestro personal médico capacitado? ¿Se han establecido protocolos en nuestros aeropuertos? ¿Contamos con los equipos y las herramientas que se requieren para tratar un enfermo de ébola? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay algún laboratorio capacitado en nuestro país para la detección? ¿Cuáles son las preocupaciones del personal de salud, que sería el llamado a lidiar con un enfermo de ébola en el eventual caso de que llegara un infectado a nuestro país? Este es el tema de debates en nuestra mesa de esta noche, María Cela. Sus inquietudes serán comunicadas a nuestro panel para debatirlas si consideramos necesario, así es que puede escribirnos a través del usuario de En María Cela. Podemos usar un hashtag, ahí está. Yo no leo bien, Sistema de Salud ENM. Bueno, bien, ébola, yo hubiera puesto. ENM, sí, ébola, claro. ENM. Vamos a conocer a nuestros invitados, se puede equivocar cualquiera. El doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Tenemos con nosotros a la doctora Talía Flores, presidenta de la Sociedad de Infectología, y a Evaristo Rodríguez, enfermero. Bienvenidos los tres. Está República. Vamos a empezar primero, antes de irnos a la pregunta importante. ¿Debemos preocuparnos en República Dominicana por esta enfermedad? ¿Cuál es su nivel de contagio, de mortandad? Porque se dice que depende de dónde se contamine uno, entonces está el índice de mortalidad, etcétera, etcétera. Doctora. Bueno, fíjense, lo principal es conocer que es un virus que yo creo que la población dominicana en estos últimos tiempos ha evidenciado que le gusta ya prepararse, que le gusta saber qué está pasando a nivel nacional, internacional y a nivel mundial. Y eso es importante saber. Cuando ya una población retoma y dice, yo necesito prepararme y necesito saber cómo debo estar ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Entonces,
decir lo más importante, que es un virus que pertenece a la familia Ébola virus y que su nombre se conoce por el río Ébola y que se vio el primer brote epidémico en África fue en el año 1976 en la República Democrática del Congo. Entonces, posteriormente ahora es donde pasamos a ver que hay 3 importantes como Liberia, Sierra Leona, Nigeria, entonces pues surge el nuevo brote epidemiológico. Pero han muerto, en África, se les ha ido de las donde manos. lamentablemente han fallecido alrededor ya de 5.000 personas. ¿Por qué el ébola es tan agresivo? ¿Por qué es tan contagiosa y por qué tiene una alta mortalidad? Fíjense, el ébola pertenece a lo que se conoce como fiebre hemorrágica. Dentro de este grupo hay muchísimas patologías que es importante también que la población conozca. O sea, ahí está dengue, está también, o sea, otro grupo de entidades. Y menciono dengue porque todos sabemos que en República Dominicana pues existe este proceso infeccioso. Sin embargo, ¿por qué ébola precisamente tiene una alta mortalidad? Es porque cuando ya se desarrolla la enfermedad dentro del individuo, entonces produce algunos signos que lleva a costarle la vida al paciente, que es donde se presenta la hemorragia, que es la parte ya final del paciente. Cuando el paciente se contagia, que dura el periodo de incubación del segundo al 21 días, que es el periodo comprendido, que ahí es donde la gente dice tenemos que tenerlo en cuarentena. Muchas veces la gente cree que es tenerlo 40 días. No. La cuarentena en este caso de estos pacientes es entre el segundo y el 21º día que el paciente debe vigilarse. Entonces, al principio el paciente comienza con síntomas que son muy clínicos y muy clásicos, como por ejemplo fiebre, cefalea, malestar general, dolor abdominal, vómitos. Y si vemos estos signos y estos síntomas que presentan los pacientes son muy parecidos a patologías que con frecuencia vemos en República Dominicana. Sí, Por ejemplo, sí. la simple gripe, chikungunya, que Dengue, recientemente sí. acabamos de pasar, dengue, leptospira, malaria. Entonces, ¿qué pasa con ébola? Es que ya cuando son tomados muchos de nuestros órganos, entonces estos hacen un estallido, entonces ahí es cuando se presenta una hemorragia y el paciente entonces puede perder la vida. Y es cuando contagia, cuando empiezan los síntomas, no Fíjense, antes, cuando se está incubando. Lo que pasa es que en este periodo, ya en el 7º día, el paciente ya se convierte en un potencial para contagiar. Y evidentemente el son por contagio líquidos y fluidos, porque el paciente puede vomitar y ahí entonces ya puede venir el contenido del virus. Y si hay entonces, contacto con la mucosa de otro paciente o con alguna herida, entonces, de otra persona. De otra persona, evidentemente se puede Pero contagiar. pregunto, ¿se contagia solamente? Porque lo que hemos leído es que es cuando empiezan a manifestarse los síntomas, empieza entonces el peligro de contagio, que ese paciente puede contagiar, pero no cuando está incubando. Bueno, precisamente por eso precisamente se pone un rango entre el 7º y 14 días, que podría ser ya entonces a partir de ahí el contagio. Y se toma como parámetro la fiebre. Exactamente. Pero antes de entrar a lo que se está haciendo aquí, la gente tiene mucho temor porque dice, si yo tengo que tomar un vuelo en estos días o lo que sea, ¿cómo se puede contagiar, por ejemplo, en un avión? Si alguien con ébola estornuda, ¿se me puede pegar? Fíjense, el ébola, precisamente hoy esta tarde estaba viendo un cable internacional del CDC y decía que mucha gente estaba muy preocupada pensando en que probablemente el ébola pues se transmitiera de una forma viral. Lo que pasó con el SIDA al principio, con el VIH y SIDA. Exactamente, sin embargo, se han establecido normas y reglas muy claras y síntomas que son muy claros. Se transmite a través de líquidos, secreciones y fluidos. Entonces, usted tendría, precisamente por eso... Para que nos entiendan, orina, sudor, lágrimas, semen, evidentemente. Semen vómito. hasta la 7ª semana. Exactamente. Pedro, estamos siendo, hasta la 7ª semana. doctor, estamos siendo más alarmistas de la cuenta, los dominicanos, preocupándonos tanto por este virus. No, no me parece. Lo que ocurre es que cuando nosotros no percibimos que estamos preparados en términos de prevención y una enfermedad viral que produce laceración de las venas, de las capas internas, y eso es lo que produce la explosión de sangrado con fallo multiorgánico y muerte, como decía la doctora Talía. Entonces, las personas ya han leído que hasta un 90% de mortalidad, y eso inquieta a cualquiera. pero claro. Entonces dicen, bueno, aeropuerto, puerto, frontera,
pero las personas no ven el movimiento ni ven la educación. En el día de hoy se ha tomado una decisión importante. Así es. Ya se formó casi un gabinete coordinador de ébola, entre otras enfermedades de alta complejidad. Entonces ya sabemos que hay un equipo que va a coordinar eso. No lo había. Lo va a dirigir el doctor Jorge Marte Báez. Pues mira, creo que sería conveniente que viéramos qué fue lo que se dijo hoy en Salud Pública la ministra Altagracia Guzmán Marcellino. Excelente. Eso lo vamos a ver después de la pausa y vamos a seguir hablando de qué es lo que estamos haciendo, porque no es solamente cómo nos vamos a contagiar, sino que nos tienen que Y proteger para evitar que llegue un caso y las de ébola. preocupaciones del personal de salud. técnico, que Claro. son el personal de salud, que es los enfermeros, que todos son los que a fin de cuentas, los que han pagado la cuava fuera de aquí, es decir, los que han sufrido los contagios más frecuentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un instante. Seguimos aquí con nuestra mesa hablando sobre el ébola después de las declaraciones del Ministerio Público sobre las medidas que se están tomando, sobre una cantidad de dinero que se ha destinado y un comité que se ha creado para hacerse cargo de esta situación. Hablaba el doctor Pedro Sin, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano. Él tenía la palabra. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Tenemos dos cosas. Está el virus, para que la gente esté clara. Usted decía que el índice de mortalidad era de un 90%. A mí me gustaría, yo le hice una pregunta. Hasta 90%. Hasta 90% a la doctora, que es infectóloga, porque yo había leído que depende del foco de contagio, de dónde es, que cuál es la cepa del virus, es más alta o más baja la Así mortalidad. es. O sea, no todo el que se contagia de este virus tiene por qué morir. Doctora. La cepa que se está desarrollando en estos momentos es la del tipo del Zaire. Entonces, se cree que ahora, antes, o sea, cuando se vio el brote en su principio, la mortalidad era alrededor entre un 80 a un 90%. Sin ahora es más embargo, baja. ahora vemos que es más bajo. Vemos que muchas personas que han sido contagiadas, evidentemente la mortalidad ha disminuido y se ha puesto una tasa, una media entre 45 a un 50%. Todo esto también va a depender del grado de inmunidad que tenga el paciente y sobre todo del grado de sostenibilidad que tenga un ministerio para poder tratar a un paciente. Esa es la cosa, cómo los van a tratar, quiénes los van a tratar, dónde los van a tratar y cómo van a evitar que entre el primer caso, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Puertos, aeropuertos, aquí no tenemos autoridad aeroportuaria, pero en el Sí, caso claro de que sí. ustedes, no aquí en esta mesa, ok. en el caso de En el ustedes, país. frontera, puertos y Sí, aeropuertos, exacto. o sea, estas cosas realmente están preocupando a los médicos y a los enfermeros dominicanos. Sí. Adelante. Ay, pase usted, pase usted, pase usted. Bueno, hemos visto que Evaristo. en los casos donde ha habido contagios fuera de África, o sea, España y Estados Unidos, quienes se han infectado son precisamente los enfermeras o enfermeras que han tratado a los pacientes contagiados. Personal de salud. ¿Eso les Sí. preocupa a ustedes? Es una preocupación nuestra. La Asociación de Enfermeras Graduadas a nivel nacional, que es el personal que lleva bajo sus hombros el recibimiento de ese usuario, llámese paciente, el seguimiento del mismo hasta que se va para su casa, los planes de cuidado lo elabora ese personal de enfermería. Por ende, ese personal que estará en contacto con ese paciente las 24 horas del día, midiendo secreciones, botando secreciones, cuantificando secreciones, tomando temperatura, es el personal que tiene ese paciente durante las 24 horas del día en su cabecera. De ahí viene el temor de nosotros, que yo espero que el comité gestor que se organizó ahora tome de inmediato, a partir de mañana en cuenta, al personal de las enfermeras en este país, de enfermeros y enfermeras, porque es el personal que va a recibir al usuario y es el que se pasa las 24 horas del día dentro Claro. de él. No se Y el les- temor está que nosotros no tenemos las herramientas necesarias para darle el soporte que requiere este paciente si no llega a esa hora. Bien, ¿no se les ha dado a ustedes todavía el procedimiento, el protocolo que hay que seguir en el caso de La ustedes, los capacitación. trajes que estamos viendo que en Venezuela mandaron a pedir muchísimos trajes, han hecho una inversión, ahora en Cuba había también una cumbre de todos los Sí. países del área. Sí. Estoy preocupada porque nosotros yo no veo a República Dominicana bailando en ninguno de estas fiestas. Pregunto, ¿ustedes tienen alguna idea de cuándo se les van a facilitar trajes? Porque
La cosa es, se está preparando una unidad en un hospital, tengo entendido. En el Ney Arias. En el Ney Arias, en el 5º piso. Y luego otra En San Isidro. en San Isidro. Pero en cualquier hospital puede aparecer un caso de estos. Pero nosotros, yo espero que sea que a partir de mañana que el comité va a tomar en cuenta a nosotros, porque nosotros no sabemos ni de qué color es el traje, ni de qué color son los guantes, ya que le llamamos bota. Mucho menos para si hemos participado en una reunión de preparación a la misma. No se nos ha tomado hasta ahora, hasta esta hora que está pasando, en cuenta a nosotros como enfermeros o enfermeras graduadas a nivel nacional, que juntos a nosotros debe ser organizado el muñeco. Claro, por Porque eso lo vamos a supuesto. enfrentar a la situación. Sí, eso, Vamos a ver. Yo creo que Ajá. una de las cosas más importantes que todos tenemos que tener en consideración es que si enviamos un personal a capacitarse, ese personal que se capacite puede después servir como multiplicador para capacitar entonces a otro personal. Entonces, saber elegir un buen personal que sepa entender y que sepa posteriormente entonces reproducir lo que aprendió, yo creo que es vital en toda salud pública. O sea, yo creo que eso es algo que hay que tenerlo de manifiesto y hay que dejarlo en evidencia. Ok, vamos a ver cuáles son las medidas precisamente que está tomando el Ministerio de Salud Pública. Veamos. Pero luego de contactar el día de ayer con, también ratificar, evaluar, ver las características de la unidad, número 1, la ambulancia que pudiese traer una persona que hay que permanecer observando los 30 días, primero esa ambulancia está debidamente preparada y solo para esos casos. Nosotros tenemos toda una carpeta de protocolos, de diagnóstico y manejo. Aquí está. Ahí están. ¿Qué hay que hacer con una persona que se sospecha? ¿Cómo debe vestirse la persona? Todos esos temas. O sea, esa ambulancia solo asignada para el trasladar ese tipo de personas con ese personal debidamente capacitado. Al Ney Arias llega la ambulancia por un solo camino, avisó la torre de control, llegó, pasó a la... Vemos que viene de un país de endemia, pasa a la unidad médica. Bueno, ahí estábamos viendo las declaraciones de la ministra. Medida principal que se anunció en el día de hoy es que se va a prohibir la entrada de personas que en los últimos 30 días hayan estado en alguno de los países africanos donde está el foco principal del ébola. Y que hay 70 millones en una cuenta, que eso también preocupa mucho, porque para todo esto se necesita dinero. Sí, pero hay algo importante, que es la inquietud del personal de salud. La indumentaria, que es el equipo de bioseguridad, Exacto. es el aspecto más importante cuando ya tenemos sospecha del paciente o ya tenemos el diagnóstico. Así es. Entonces acontece que mientras el pueblo y sobre todo el personal no vea Los la trajes. capota, los lentes, la boca, los guantes, o sea, el equipo completo, va a entender de que no se están dando pasos con objetividad. con Entonces, contundentes. eso hay que hacerlo y forma parte de la capacitación. Claro, Quiero por decir, han supuesto. dicho también. No, yo vi el otro día que presentaron Fíjense. algo de eso y lo que parecían Era eran ridículo. capucha Mire, de las de mire, en lluvia. estos momentos- de las de pero lluvia. espérense, En porque este aquí- momento se está discutiendo cómo Sí. se contaminaron. Déjenme, quiero Y hay comentar algo. un personal que entiende que la forma o modo de retirarse el guante, Exactamente. que alguien lo hizo quizás de manera Una errónea, enfermera entonces en tocó los la Estados secreción Unidos. y tenía una abrasión. Así No se es. dijo Ella se ahorita. rascó la nariz, se Eso quitó es el guante y importante. se rascó la Sí, Tú nariz. puedes tener sudor o cualquier otro fluido. Si tú no tienes una pérdida de continuidad, por lo va a entrar el virus. Eso es otra Exacto, cosa. tiene que tener Claro. una Tiene que cortadita ser o la algo mucosa. completamente hermético. Lo dijimos, como el SIDA, como el VIH. Eso lo dijimos. Una cosa importante es justamente, como usted acaba de hablar, doctor Pedro Sin, sobre la indumentaria que debe tener el Sí, personal de esa parte de salud bioseguridad. como medida de bioseguridad. Una de las cosas que en España se habló bastante dentro del protocolo, que luego entonces también comenzaron a ver dónde estuvieron sus fallas, es justamente que los guantes de una de las del personal de salud le quedaba un poco pequeño. Sí, eso pasa en Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos hablando, en este caso pasó en España y ellos... Y si eso pasa en entonces, España. es algo importante que tenemos que valorar. ¿Qué pasaría O sea, Sí. ¿cuál es el personal que vamos a elegir?
Eso es importante. Claro. Y si el personal que estamos eligiendo está capacitado, si de verdad va a saberse poner la indumentaria necesaria, tomar las medidas de bioseguridad para eso. Yo decía al principio Un entrenamiento, y les comentaba, eso es un entrenamiento, y que al que entrenen posteriormente pueda venir como multiplicador a entrenar los otros que se quedan. Yo no de quiero manera que responsable. yo no quiero que se me vaya el tiempo. Aquí hay unos comentarios que son importantes. Los vecinos del Hospital Ney Área Lora Que no no deberían entren en- temer que no que haya un entren en centro de pánico. tratamiento cerca de la zona. Una pregunta que hace un amigo, Jeremy Mac. No, para nada. No, Esa no, es una no. confusión que Sí. hay. A nosotros nos Bueno, parece... de hecho, perdón, Cruz Jiminián dijo que era una barbaridad que lo pusieran ahí porque cuando entrara el primer caso iban a tener que cerrar el hospital entero y que debían llevarlo a unos terrenos que hay del CEA, no sé qué. Y yo dije, estamos en África, Cruz, ¿cómo va a ser? Estamos en República Dominicana. Te va a hablar el doctor Pedro C. Ok. Lo que ocurre es que la unidad se conforma y ciertamente debe de tener una estrategia y una logística donde se pueda mover Claro. el transporte del paciente. Y debe ser un lugar que no esté con mucha gente de consulta y cosas No, de eso. al Un ascensor contrario. independiente. Y no Sí. está así. Totalmente aislado. Y no está así la unidad. No, para No. nada. O sea, está así como debe de estar, aislada. Ah, no está está en aislada. consulta. Bien. Entonces, no debemos crear pánico. Claro, Ok. eso es Es una importante. alerta que Es hay, una pero no alerta. podemos crear Bueno, pánico. aquí llega un caso, doctor, no lo querramos, no lo deseamos, aquí llegará un caso y el pánico se va a dar porque sabemos cuáles son las condiciones de vida de los dominicanos y una de las cosas que más preocupa es cómo van a ir recabando la información, ¿Cómo cómo van a van a ir contactar detectando a cada uno de a los- todas las personas con las que esa del persona ha contacto? tenido contacto cuando Claro. los centros urbanos de nosotros están tan apiñados. Entonces, María hay- Cela, por eso precisamente hay algo que se llama nexo epidemiológico, donde se debe trabajar efusivamente desde que alguien que venga de un caso sospechoso, o sea, que venga de un sitio, de un nexo epidemiológico, rastrearlo. Entonces, yo creo que aquí la voluntad que se debe tomar es desde que el paciente entra al aeropuerto, las aerolíneas, el control de puertos y aeropuertos, y posteriormente entonces ahí ya entra todo lo que tiene que ver director con de la parte Migración, clínica. Diana, en el Palacio Nacional, según Samir Saba, nuestro querido amigo que nos dice, dijo el viernes pasado, que todo estaba, según el país está preparado para hacerle frente al ébola, pidió serenidad a la población, que estábamos preparados. director de Preparados no Migración. estábamos porque hoy fue que ¿Preparados se cómo? anunció algún tipo de medida. Ahora, ¿los laboratorios dominicanos están preparados para detectar el virus? No, fíjense lo siguiente, inclusive en Estados Unidos, y quiero decir esto, hay 4 lugares específicos donde se van a atender los pacientes con Exacto. ébola. Hay 4, o sea, Atlanta, en Estados en Unidos Atlanta. completo, Entero, en sí. Georgia, en Texas, en Nebraska. O sea, estos son los lugares donde se van a atender los pacientes con ébola. Entonces, las muestras todas son coordinadas Bien. Ok. a 2 laboratorios importantes, uno está en Canadá y el otro está en Estados Unidos. O sea, que de aquí habría que mandar la muestra a Estados Evidentemente, Unidos. o sea, el laboratorio, eso es otra cosa también. Debemos también, evidentemente, poner de manifiesto que hay un paciente, un personal que se debe capacitar cómo se va a tomar la muestra y posteriormente cómo se enviaría esta muestra con medidas de bioseguridad a los Estados Unidos o en su defecto a Canadá. Bueno, señores, lo más importante ahora mismo es la prevención. Y la prevención la debemos hacer y debemos tomar en cuenta nosotros todos en los aeropuertos, puertos y en la frontera. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y quisiéramos escuchar, no solamente al Ministerio de Salud Pública de cómo enfrentar cuando ya haya un caso, sino cómo se va a evitar que a la República Dominicana entre un caso, porque no es nada más prohibiendo y mira algo, a hay estas personas de estos medidas países. que los países pueden tomar y que no tienen que ser superpotencias ni países superdesarrollados. Nigeria ha dado un ejemplo al mundo. Así es. Ya la OMS la ha Así es. declarado Declaró libre libre de Libre ébola, de ébola. con Libre de ébola. medidas tan sencillas como el control de las personas que entran al país y el aislamiento completo y total de los casos detectados. Pero la estrategia debe de ser insular. En la isla completa. Toda la isla, Toda la isla incluyendo completa. Haití. Esto debe ser un trabajo entre los dos Claro, países, así es. definitivamente. Yo creo que esto es un trabajo en Sí, equipo, un equipo y que todos, trabajemos de la mano y sobre todo debemos seguir enfatizando lo que es también la educación, porque si tenemos una buena educación también vamos a tener un pueblo Sí. pues, con mucho mejor salud. E insisto, puertos, aeropuertos y frontera. Que Así no es. entre un caso, porque independiente de que no se propague, porque se maneje bien, cosa que es difícil de creer,
El problema también es cómo nos va a afectar como país la imagen, aunque fuera un caso o dos casos. Nosotros vivimos de eso, de los turistas. Aquí va a dejar de venir la gente, señores. Por eso es importante alertar, no crear pánico. No Así crear es. pánico. exacto. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Personal técnico, que los enfermeros, las enfermeras y todos ustedes tienen una misión muy delicada, porque es verdad lo que usted dice. Ojalá que ustedes sean preparados como tiene que ser y sean ataviados con los trajes y todas las cosas que necesitan. Gracias, doctora. Esperemos que esta mesa haya aclarado algunas cosas. Señores, vamos a escucharlas. Vanessa y Siri estuvieron una vez aquí, dos maravillosas cantantes cristianas con un tema precioso. En este momento, Tu Socorro. Adelante.